Imagina un país donde los días de la semana ya no se llaman lunes, martes o miércoles, sino como la madre y el padre del presidente. Un lugar donde una estatua dorada del dictador gira para seguir al sol y donde cantar con playback es un delito. No estás soñando, estás a punto de entrar en Turkmenistán, una nación tan cerrada al mundo que rivaliza con Corea del Norte. Allí, la libertad no es una opción y las decisiones más absurdas son ley. ¿Quieres usar maquillaje en la televisión? Prohibido. ¿Tener un perro en la capital? Imposible, porque el dictador decía que olían mal. Pero lo más inquietante no es eso, es que, poco a poco, las mujeres están desapareciendo. No porque haya una guerra, sino porque huyen de las restricciones, del control, de un país que no les permite vivir, amar ni trabajar con libertad. ¿Hasta qué punto puede llegar el poder absoluto? ¿Y qué queda de una nación cuando hasta el sol obedece al presidente? Prepárate, Turkmenistán no se parece a nada que hayas visto. Turkmenistán está en Asia Central, rodeado de desiertos y fronteras silenciosas. Pero no es su geografía lo que lo hace inaccesible, es su gobierno. Hablamos de una nación envuelta en misterio. Aunque oficialmente es una república, en la práctica ha sido gobernada por regímenes autoritarios desde su independencia de la URSS en 1991. Su primer presidente, Saparmurat Niyazov, instauró una dictadura de culto a la personalidad que marcó la identidad del país. Su sucesor, Gurbanguly Berdimuhamedov, siguió sus pasos con un control igual o incluso más extremo. En Turkmenistán, los medios de comunicación están completamente censurados, el acceso a Internet es extremadamente limitado y solo se puede navegar a través de redes estatales altamente vigiladas. La vigilancia social es constante y cualquier crítica al gobierno puede ser castigada con prisión o desaparición. Turkmenistán está tan cerrado al mundo exterior que ingresar como turista es un proceso casi imposible. Se requieren visados especiales y un guía del gobierno debe acompañarte en todo momento. Turkmenistán ha sido gobernado durante décadas por líderes autoritarios que han creado un culto a la personalidad al nivel de los más extravagantes regímenes del mundo. El presidente Saparmurat Niyazov, autoproclamado Turkmenbasi o líder de todos los turcomanos, transformó al país en su propio escenario de poder absoluto. Uno de sus gestos más extremos fue cambiar los nombres de los días de la semana y los meses del año. Por ejemplo, enero pasó a llamarse Turkmenbasi en honor a él mismo, y abril fue rebautizado como Gurban Soltán en honor a su madre. Esto no fue una sugerencia. Los libros escolares, calendarios oficiales y medios estatales debían utilizar estos nuevos nombres obligatoriamente. Pero la excentricidad no termina ahí. Niyazov también mandó a construir una estatua dorada suya de 15 metros de altura en el centro de la capital, Ashgabat. Lo peculiar, la estatua gira automáticamente durante el día para que su rostro esté siempre iluminado por el sol. Un símbolo claro del narcisismo institucionalizado en el país y de cómo el Estado se ha moldeado en torno a la figura del líder como una especie de dios viviente. Turkmenistán no solo impone culto a sus líderes, también controla hasta los aspectos más insólitos de la vida diaria. El régimen ha impuesto restricciones que parecen sacadas de una sátira distópica. Por ejemplo, las presentadoras de televisión no pueden usar maquillaje, ya que el gobierno argumenta que el embellecimiento excesivo no refleja la cultura nacional. A esto se suma la prohibición del canto en playback en eventos públicos, algo considerado engañoso por las autoridades. Y quizás lo más surrealista, se prohibieron los perros en Ashgabat, la capital, simplemente porque el entonces presidente Niyazov decía que olían mal. Esta medida fue parte de una larga lista de decisiones arbitrarias que reflejan cómo el gusto personal del líder puede moldear la vida de millones. Este tipo de control abarca todo, desde el acceso a Internet, uno de los más restringidos del planeta, hasta la obligación de leer el Ruhnama, un libro espiritual escrito por el propio Niyazov, considerado casi como una Biblia nacional, y cuya lectura era requisito para aprobar exámenes, conseguir empleo o incluso para obtener la licencia de conducir.
En Turkmenistán, las mujeres viven una realidad marcada por el silencio, el control estatal y la falta de oportunidades. Aunque oficialmente tienen los mismos derechos que los hombres, la práctica revela otra cosa. En un país donde el gobierno regula hasta el peinado permitido en televisión, la mujer ha sido empujada a un rol secundario, invisible y totalmente subordinado a las estructuras patriarcales. Uno de los ejemplos más impactantes fue una orden no oficial que prohibió a las mujeres conducir en ciertas zonas del país. Aunque nunca se reconoció públicamente, miles de licencias fueron revocadas sin explicación alguna. Algunas mujeres incluso reportaron ser detenidas por el simple hecho de ir al volante. En 2022 surgieron nuevas reglas que prohibían que las mujeres se hicieran tratamientos estéticos, usaran uñas postizas, pestañas falsas o incluso pantalones ajustados en espacios públicos. Estas restricciones, lejos de proteger alguna identidad cultural, revelan el control extremo del Estado sobre los cuerpos femeninos. Y mientras todo esto ocurre, el gobierno mantiene una narrativa de igualdad para mostrar una imagen favorable ante el mundo. Pero la realidad es que muchas mujeres turcomanas viven atrapadas entre el autoritarismo político y el machismo estructural, sin voz ni herramientas para reclamar un cambio. A medida que el aislamiento, el control y la falta de oportunidades se intensifican, miles de mujeres en Turkmenistán están tomando decisiones radicales. Irse del país como puedan, muchas veces arriesgando su vida. Lo que ocurre actualmente no es solo una crisis migratoria, sino un fenómeno profundamente social, una fuga femenina masiva que está dejando un vacío en la estructura poblacional del país. Pero, ¿por qué huyen tantas mujeres? En gran parte para escapar de matrimonios forzados, violencia doméstica normalizada y la falta total de libertad. Muchas de ellas terminan en países como Turquía, Rusia o Kazajistán, algunas trabajando en condiciones precarias, otras siendo víctimas de redes de trata. Sin embargo, para muchas, incluso esa incertidumbre es preferible a seguir viviendo bajo un régimen que las reduce a una función doméstica y reproductiva. Lo más irónico es que, ante la falta de mujeres en ciertas zonas rurales, algunos hombres buscan esposas en el extranjero, especialmente en Uzbekistán o Tayikistán. Turkmenistán ha pasado de ser un país que exporta mujeres a uno que también importa, en un intento por mantener el equilibrio demográfico. Hablar de sexualidad en Turkmenistán es como entrar a una sala llena de espejos. Lo que se ve no siempre refleja la realidad. Oficialmente el país sigue una línea profundamente conservadora. La influencia del Islam tradicional y el legado moralista de la era soviética han dejado una sociedad donde las apariencias importan más que los hechos. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio están prohibidas por ley, pero en la práctica la historia es otra. En las grandes ciudades, especialmente entre los más jóvenes, las relaciones extramatrimoniales existen y no son tan raras como se esperaría en un país tan cerrado. Sin embargo, estas prácticas ocurren en la sombra, lejos de la mirada pública, porque el riesgo social, y a veces legal, es demasiado alto. La educación sexual está prácticamente ausente, considerada un tema vergonzoso o inapropiado para hablarse en familia o en la escuela. El resultado: jóvenes mal informados, guiados más por tabúes que por conocimiento real. Para las mujeres, la presión social es abrumadora. Se espera que se casen jóvenes, con hombres elegidos muchas veces por sus familias, y que mantengan una imagen intachable. En cambio, los hombres tienen un margen mayor de libertad, aunque también viven atrapados en una doble moral. Se espera de ellos que sean experimentados, pero a la vez moralmente correctos. En este contexto, la relación se convierte en algo clandestino, marcado por la culpa, la desinformación y el miedo a las consecuencias sociales. La represión no lo ha eliminado, pero sí lo ha vuelto invisible, y como suele ocurrir en los regímenes autoritarios, lo que no se dice simplemente no existe, aunque esté ocurriendo a plena vista. Muchas mujeres turcomanas crecen sin poder cuestionar las reglas impuestas y terminan atrapadas en matrimonios forzados, con hombres que apenas conocen y sin herramientas emocionales ni educativas para tomar el control de sus cuerpos o decisiones. Esta represión no solo genera frustración y ansiedad, también alimenta un profundo deseo de escapar. Para muchas jóvenes, la migración se convierte en la única vía para romper con un destino ya escrito.
no se trata solo de buscar una mejor economía, sino de huir del silencio, del control familiar, del miedo a manchar el honor de la familia. Buscando libertad, estas mujeres caen en nuevas formas de esclavitud, especialmente en países como Turquía, Emiratos Árabes o Rusia, donde ciertas organizaciones se aprovechan de su vulnerabilidad y necesidad. Algunas llegan engañadas con promesas de trabajo como niñeras, empleadas domésticas o modelos, y acaban atrapadas en redes de prostitución. Hablar de diversidad sexual en Turkmenistán no es solo tabú, es peligroso. Las relaciones entre hombres del mismo sexo está penalizado con hasta 2 años de prisión, según el artículo 135 del Código Penal. El simple acto de amar a alguien del mismo sexo puede costarte la libertad o incluso la vida social. Pero lo más perturbador es lo que sucede con las mujeres homosexuales. No existen oficialmente, no se mencionan en ninguna ley, no se visibilizan en ningún medio, ni siquiera se reconocen como posibilidad. Y eso, en cierto modo, es aún más brutal, porque lo que no se nombra, no se defiende, no se protege, no se permite. Estas personas viven bajo un sistema donde la represión sexual no es solo cultural, sino institucional, donde las diferencias se silencian y todo lo que se sale de la norma es castigado o borrado del mapa. Y para las mujeres, la situación no mejora. Hay reportes de que a muchas se les prohíbe conducir con el absurdo argumento de que provocan más accidentes que los hombres. Aunque el gobierno nunca lo ha admitido oficialmente, en la práctica muchas se ven forzadas a depender de sus esposos o padres para moverse, un control más sobre su libertad. En una sociedad que castiga el deseo, censura la identidad y limita la movilidad de la mujer, el cuerpo femenino no les pertenece a ellas, sino al Estado, a la familia, a la tradición. Es un objeto vigilado, domesticado, y cuando ese objeto ya no encuentra lugar en su propia tierra, muchas optan por marcharse. Pero irse tampoco es garantía de libertad. Como ya vimos, muchas mujeres son exportadas, literalmente, bajo falsas promesas y terminan atrapadas en redes de explotación en el extranjero. Turkmenistán no necesita barrotes para encerrar a su gente. Basta con el silencio, con leyes absurdas, con una cultura que prefiere ignorar lo que no puede controlar. Y mientras tanto, miles de mujeres, homosexuales, disidentes, siguen viviendo entre dos opciones: adaptarse o desaparecer. Turkmenistán no es solo un país aislado por decisión política, es una realidad donde muchas voces simplemente no existen. En su superficie muestra una sociedad tradicional, conservadora y aparentemente estable, pero bajo esa fachada se esconde un sistema que silencia, restringe y moldea a sus ciudadanos bajo normas que poco tienen que ver con la libertad. Las relaciones afectivas que no encajan en el molde tradicional son borradas del discurso público. Las identidades fuera de lo normativo son ignoradas, castigadas o reducidas al silencio. Y lo más inquietante es que muchas de estas personas viven en la sombra, sin apoyo legal, sin representación y sin siquiera poder nombrar su propia realidad. Las mujeres, por su parte, enfrentan una presión social intensa para casarse jóvenes, tener hijos y seguir un camino que ya ha sido trazado para ellas desde su nacimiento. La idea de que no pueden conducir porque provocan más accidentes no solo es absurda, sino profundamente reveladora. En esta sociedad, la autonomía femenina es vista como una amenaza. Mientras tanto, los tabúes alrededor de la educación sexual, la censura sobre el cuerpo y la invisibilización del deseo forman un muro de ignorancia que se refuerza generación tras generación. El resultado es una población controlada no solo por sus gobernantes, sino también por la propia cultura del silencio. Y cuando hay más hombres que mujeres, cuando se vuelve difícil formar familias, cuando el Estado impone y decide lo que puedes amar o no, se abre la puerta a una problemática aún más profunda: la trata de personas, los matrimonios forzados, la migración desesperada. Todo disfrazado de tradición o necesidad. No se trata solo de cifras, ni de leyes, se trata de personas. Personas que nacieron en un país donde el amor, la libertad y la identidad no son derechos, sino riesgos. Turkmenistán importa mujeres, sí, pero también exporta dolor, exilio emocional y silencio colectivo.
Y esa es la verdadera tragedia. No que exista un país así, sino que en pleno siglo XXI aún haya tantos que miren hacia otro lado.